Estábamos empezando a ver campos vectoriales, ¿se acuerdan? Vamos a repasarlo de rápido. Comenzamos con el concepto de campo escalar, que ustedes ya lo conocen. Un campo escalar básicamente es una función de varias variables. Es una función que nos lleva de los vectores de R3 a los números reales. O bueno, en general habíamos dicho también que puede ser que nos lleve de los vectores de un espacio vectorial de Rn a R, ¿se acuerdan? Yo les pedí algunos ejemplos, comentamos algunas, ¿no? La temperatura en cualquier punto en la Tierra, la presión de un gas sometido a cierta temperatura y cuyo volumen es variable, el, ay, el voltaje de alguna instalación eléctrica y en general cualquier función, ¿no? De varias variables. Eso es un campo escalar. Uh-huh. También vimos el concepto de campo escalar estacionario, es aquel que no depende del tiempo. Y luego comenzamos con campos vectoriales. Entonces, la diferencia entre un campo escalar y un campo vectorial, pues es que un campo escalar va de un espacio vectorial a los números reales y un campo vectorial va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Es decir, nos da vectores. Hicimos dos definiciones, ¿se acuerdan? Una en el plano y otra en el espacio. Entonces, en el plano vamos de R2 a R2, en el espacio vamos de R3 a R3. Y en general, pues podemos ir de Rn a Rn. Y bueno, estábamos por comenzar ejemplos físicos cuando se nos acabó el tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, voy a usar este dibujo que ya había yo empezado la semana pasada. ¿Alguien recuerda qué situación estábamos comentando? Es un movimiento circular en donde el vector de velocidad tangente, pues, lo estamos poniendo allí. Y bueno, yo también en la anterior clase comentaba que, por ejemplo, iba aquí a depender de la distancia del centro, el vector que se está poniendo aquí en la imagen. Así es, justamente. Es una rueda que está girando, gracias, Irving. Y la velocidad tangencial de la rueda va a depender del radio, es decir, de qué tan alejados estemos del centro. Si se dan cuenta, los vectores son de tamaños diferentes. Yo los dibujé de tamaños diferentes a propósito, porque resulta que entre más lejos estemos del radio, mayor será la velocidad tangencial. Entonces, a ver, déjenme anotarlo. Este es nuestro ejemplo 1. Disculpen, tengo una poca de alergia, entonces a lo mejor mi voz va a estar sonando rara. Un campo de velocidades. Describe el movimiento de un sistema de partículas en el plano o en el espacio. Esto es en general, ¿sale? Cualquier campo de velocidades, disculpe, cualquier campo de velocidades nos va a describir el movimiento de cualquier sistema de partículas, ya sea en el plano o en el espacio. Ahora lo voy a aterrizar a este caso en particular. Entonces, fíjense, esta figura se muestra el campo de velocidad determinado por una rueda que gira. O sea, ¿no? Aquí ya nos estamos refiriendo al dibujo que gira en un eje. Y bueno, lo que comentábamos, lo voy a escribir nada más, los vectores, velocidad, los determina la localización
de sus puntos iniciales. Cuanto más lejano está un punto del eje, mayor es su velocidad. ¿Siempre? No, no siempre. Solo en este caso del movimiento circular. ¿Sale? Es un ejemplo. Es más, esto lo voy a subrayar. Rueda que gira. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Ya lo habíamos comentado la clase pasada. Lo único que nos faltaba pues era escribirlo para que lo tuvieran en sus apuntes. ¿Alguna pregunta o comentario de este ejemplo? Justo ayer vimos lo contrario en calor, ondas y fluidos. ¿Qué vieron? A ver, cuéntame. Eran dos cilindros, uno tiene el mismo, comparte el mismo eje, pero es como un rollo de papel que tiene, no sé cómo explicarlo, es como una dona visto desde la sección transversal. No sé Ajá. si me explico. Entonces adentro de ese espacio tiene un líquido, un fluido, y hacemos girar el cilindro del medio. Ah, ok. Entonces, la velocidad que está que está pegado al cilindro del fluido es mayor y la velocidad que está junto al cilindro mayor es cero. Órale, suena interesante. Gracias, gracias por comentarlo, Johan. Sí, suena muy interesante. Ok, a ver, chicos. ¿Otro ejemplo de algún campo vectorial con el que convivamos toda la vida que se les ocurra? Que sea nuestro número 2. Creo que en la anterior clase habíamos comentado de lo del electromagnetismo. Ese lo Eso dejamos te iba a para el decir yo final, ¿te también. parece? Uno aún más familiar, más que el electromagnetismo. ¿El campo magnético de la Tierra? Exacto. No, el campo magnético de la Tierra no. Más bien el campo gravitacional. ¿Sale? Es más sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar de los campos gravitacionales. Que esos también ustedes ya los conocen súper bien. ¿Quién los define? ¿Quién define los campos gravitatorios, chicos? El centro de la Tierra. Ajá. Ah, ya, son todos los vectores que van hacia el centro. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo se llama la ley? Ah, es la ley de gravitación, ¿no? Eso. Nos define la ley de la gravitación universal. Fíjense que este tipo de campos vectoriales son tan importantes que tienen hasta un nombre propio. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de ello, pues vamos a recordar qué dice la ley de la gravitación universal. ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo va a ser intensa la fuerza de atracción entre dos masas? ¿Cuándo va a ser débil? ¿De qué depende? Es De la proporcional distancia. al producto, sí, es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Exacto. Depende del producto de las masas y del cuadrado de la distancia. Muy bien. Y de Estable. una constante. Exacto. Ajá. Establece que la fuerza de atracción ejercida ejercida en una partícula
de masa M1 localizada en el punto X, Y, Z por una partícula de masa M2 localizada en el origen está dada por la siguiente ecuación. Entonces la fuerza, que ya ahora estamos viendo que es un campo escalar, digo vectorial, pues va a estar dada, como bien lo dicen ustedes, por el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia, una dirección unitaria, ahorita vemos qué onda con esa dirección, una constante y un signo. A ver, vamos a desmenuzarla. ¿Por qué menos para empezar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué es menos? Tal vez si hago el dibujo lo vean mejor. A ver. Porque esta tracción iba contrario a donde se dirige el vector unitario. Exacto. Vamos a dibujar la situación. Imagínense que la masa está en el origen. De acuerdo a la ley de la gravitación universal, pues nos dice que la fuerza de atracción, porque aquí, ojo, solo es una fuerza de atracción, no es como la carga eléctrica que aparte de atracción también pueden sentir repulsión. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y nada más depende de eso, no depende de ninguna otra cosa. Esos campos de fuerza que solo dependen de la distancia también tienen un nombre. ¿Alguien de casualidad sabrá cómo se llama? A lo mejor lo vieron en mecánica, no lo sé. No creo, pero a lo mejor. ¿Alguien sabe cómo se llaman los campos de fuerza que solo dependen de la distancia? ¿Conservativos? No, Ok, entonces. son campos de fuerza central. Que sí, los campos de fuerza central son conservativos, pero son cosas diferentes. Bueno, justo ahorita en este curso vamos a definir bien qué es un campo conservativo y ahorita inmediatamente voy a definir qué es un campo de fuerza central. Y viene la parte, les digo, esta es la parte más importante de todo el curso. Pueden ustedes olvidar todo lo que hemos visto hasta hoy, pero si se quedan con esta unidad 4, yo me doy por bien servido y siento que hice mi trabajo. Digo, espero que no olviden lo de antes, ¿verdad? Entonces, vale, ya vimos que por eso es el signo menos, G es la constante gravitatoria, y U, que es lo que me falta, es el vector unitario en la dirección del origen. En la dirección. Pues de una masa a la otra, ¿no? Del origen al punto X, Y, Z. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces tengo dos masas. Una está en el origen, otra está en algún punto del espacio, y ellas, por el simple hecho de tener masa, sienten una fuerza de atracción. ¿De dónde a dónde va el campo? Pues de donde esté nuestra masa hasta donde esté la otra. Es decir, del punto al origen. De esta dirección. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Díganme, con confianza. Bueno, voy a escribir otra cosa, nada más igual para que quede en palabras esto que estamos platicando, que estoy platicando conmigo mismo, porque no me contestan. Entonces va, todo vector de nuestro campo de fuerzas apunta hacia el origen y la magnitud de F es la misma en todos los puntos. ¿De dónde, a qué me estoy refiriendo? Pues a esto. ¿Sale? En todos los puntos equidistantes del origen. Y aquí viene lo bueno. Entonces, un campo vectorial con estas dos propiedades se llama campo de fuerza central. Ya hemos trabajado, sin saberlo, con un campo de fuerza central. ¿Alguien recuerda o tiene idea de cuál será? Pues la gravedad de la Tierra, ¿no? Exacto, el problema de Kepler, ¿no? El problema de Kepler es un problema muy bonito porque se puede reducir a un campo de fuerza central. Ya lo verán ustedes con más detalle en su curso de mecánica teórica. Hay toda una unidad de ese curso de mecánica teórica que trata de campos de fuerza central. Y es muy bonito porque realmente es muy sencillo. Es muy sencillo, pero muy físico. O sea, a pesar de que las ecuaciones del campo de fuerza central son muy sencillas, uno puede ver inmediatamente su significado físico. Entonces, fíjense, debe cumplir dos condiciones: apuntar hacia el origen y su magnitud debe ser la misma en todos los puntos equidistantes del origen. ¿Sale? Entonces, cuando algún profesor en alguna clase de física les pregunte que qué es un campo de fuerza central, ustedes van a decir el que solamente depende ¿de quién? La distancia, el origen. Exacto, de la distancia. Muy bien, gracias, Nadia. No los estoy anotando, a ver. Recuérdenme, porfa, quiénes han hablado. Nadia, Roja, Efraín, ¿alguien más? Yo, Irving. Irving. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Sale, continuamos. Fíjense, vamos a hacerle algunos trucos algebraicos a nuestra ecuación de la fuerza para ver qué sucede. Entonces, vamos a utilizar el vector de posición, que es xy más yj más zk. Denme un segundo, chicos. Ahorita regreso.
Disculpen la interrupción. En caso de que se lo estén preguntando, no es COVID. Soy alérgico a la humedad y ya ven que ayer estuvo lloviendo súper fuerte. Yo también soy alérgico. Yo también, profe. Ay, mira. ¿Y vives en Jalapa? Yo vivo en Coatepec. Pero pues es casi lo mismo, ¿no? Es el mismo clima. Sí. No, qué mala suerte. Bueno, al menos ya se les quita un poco las ganas que tienen que correr. Iris, creo que tienes prendido tu micro. Sí, perdón. No, no te preocupes. Sale, continuamos. Entonces les decía que vamos a reescribir la ecuación de la fuerza gravitacional utilizando el vector de posición. Entonces se puede expresar el campo gravitatorio de la siguiente manera. Entonces, fíjense, teníamos esto, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo que esto que está aquí en la fórmula que anoté al principio, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues es la norma de r al cuadrado? Entonces yo lo puedo escribir así. ¿Están de acuerdo? Y el vector unitario u lo puedo reescribir también como r entre la norma de r. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. A ver, denme un segundo, chicos. Disculpen. Entonces, ok. Bueno, esto lo voy a Profe, reescribir. ¿Sí? dice ¿Alguien? Valente que lo sacó de la reunión y que no lo dejé entrar. Y me pidió que le avisara. ¿Que lo saque yo o que lo sacó No, él? que Teams lo sacó de la reunión. Ah, ok. Dile que no se preocupe. Ah, Seguramente le está fallando. Que no se preocupe. Ahora sí. Entonces, esta forma que acabo de escribir ahorita es otra forma que se utiliza para escribir el campo gravitatorio. Pero pues no es tan bonita como la primera que escribimos, porque pues si se dan cuenta, ahora tenemos una r al cubo. Pero es equivalente, ¿sale? Entonces, f de x, y z lo podemos escribir como g, m1, m2 sobre r cuadrado u, y es lo mismo que decir menos g, m1, m2 sobre r cúbica r.
¿Sale? Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ya conocían esta expresión? La que tiene la R cúbica abajo. No conocía ni la que tenía el vector unitario. Ah, ok. Entonces igual la que conocían era como la magnitud, ¿no? La que sueles escalar. Yo creo. Y la de la secundaria, básicamente. Sí. Vale. Vamos con el número 3. Ahora sí, lo que dijo quién, Nadia, hace rato. Los campos de fuerzas eléctricas. ¿No han visto un meme? Igual y no, ya es medio viejo. Un meme en donde está Newton haciendo la ley de la gravitación universal y luego Coulomb haciendo la ley de la electrostática y que dice, bueno, pero así de cuando se pasa uno las tareas, ¿no? Y dice, bueno, pero le cambias algo, porque pues resulta que la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica pues tiene exactamente la misma forma que la ley de la gravitación universal. Entonces, por lo mismo de que tienen la misma forma, pues las ecuaciones son la misma, ¿no? Es el mismo tipo de campo vectorial inverso al cuadrado de la distancia. Solo Sí, le cambio la Q. Exacto, solamente en vez de ponerle la M, le puso la Q, ¿no? Y bueno, la constante eléctrica pues es diferente que la gravitacional, pero es básicamente lo mismo. Entonces vamos a ello. Entonces, estos campos de fuerzas eléctricas se definen, ya lo dije, por la ley de Coulomb. Que establece que la fuerza ejercida en una partícula con carga eléctrica Q1, localizada en algún punto del espacio, por una partícula con carga Q2, localizada en el origen, está dada por. Listo. Esta seguramente la recuerdan de sus clases de bachillerato, la ley de Coulomb. ¿Sí la recuerdan? Sí. Sí, es así. Vale. Bueno, esta ley de Coulomb la van a ver ustedes con muchísimo detalle el próximo semestre en su curso de electromagnetismo. Yo aquí nada más se las pongo como un ejemplo de que pues es un campo vectorial, ¿no? Ya podemos empezar a llamar a las cosas por su nombre. Ya no nos da miedo, ya conocemos maquinaria matemática muy poderosa, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este campo eléctrico tiene nombre, perdón, este campo tiene nombre, es un campo vectorial. Ujú.
Aquí ya no vamos a comentar tanto, ya ustedes la conocen. Recuerden que existe una fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas y depende del signo de las cargas si va a ser atracción o repulsión. Entonces, si son cargas iguales, las cargas se repelen; si son cargas opuestas, se atraen. ¿Sale? Y aquí, bueno, nada más comentar que la constante K depende de la elección de unidades para la distancia y para las cargas. Si nosotros estamos en el sistema internacional, pues la distancia la medimos en metros, ¿verdad? ¿Y la carga? ¿En qué la medimos? En el sistema internacional. Ajá, En Coulombs, ¿no? ajá, en coulombs, muy bien. Pero bueno, existen otros sistemas de unidades, entonces mejor la dejamos como una K. En este sistema de unidades internacionales, K es igual a 1 sobre mu 0, epsilon 0. Donde ustedes ya saben, ¿no? Que mu 0 y epsilon 0, pues dependen del medio, etcétera. Eso lo van a ver en el electromagnetismo con más detalle. Sale. Aquí, bueno, quiero hacer una notita. Ya lo dijimos, ya hasta me acordé de un meme que a lo mejor ni les dio risa. Notar que un campo de fuerzas eléctricas tiene la misma forma que el gravitacional. Entonces, bueno, esto puede ser coincidencia o no, pero dado que estos dos campos eh, vectoriales son tan importantes en la física, a la gente le empezó a interesar este tipo de campo vectorial, el del inverso al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, les digo que este tipo de campo va a defender, va a tener más bien su propia definición. Entonces, fíjense, tiene esta forma, en donde el numerador pues va a ser alguna constante, es inverso al cuadrado de la distancia y lleva un vector unitario u. Entonces, tal campo se llama campo cuadrático inverso. Y ahora sí, como les decía, es tan importante que merece su propia definición. Entonces sea R de T un vector posición. Entonces el campo vectorial F es un campo cuadrático inverso
si tiene esta forma. ¿Qué forma? Pues alguna constante en el numerador entre el cuadrado de la distancia. Estoy escribiendo muy feo, a ver. Denme chance. Alguna constante entre el cuadrado de la distancia por un vector unitario, donde k es un número real. Y el vector unitario u, pues se calcula, ya saben, calculando, dividiendo, perdón, el vector entre su norma. Es un vector unitario y la dirección de R. Listo. Ya tengo definido un campo cuadrático inverso. ¿Por qué vale la pena que tenga su propia definición este tipo de campo vectorial, chicos? Porque resulta que está muy presente en la física. Como siempre, algunas cosas que los matemáticos ya tenían estudiadas y bien entendidas sirvieron para explicar fenómenos de la naturaleza. Entonces, fíjense, ustedes vieron, tal vez en la secundaria, dijo Efraín, la fórmula de la gravitación universal. Luego en el bachillerato vieron la ley de Coulomb. Pues resulta que ustedes ya estaban viendo un campo cuadrático inverso. Y seguramente les explicaron, pues esto, ¿no? De que la fuerza gravitacional depende únicamente de qué tan separadas estén las masas. La fuerza eléctrica depende únicamente de qué tan separadas estén las cargas. Si están muy separadas, pues la fuerza que sienten entre ellas es muy débil. Pero si están muy juntas, la fuerza va a ser muy intensa. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta acá? Lo que acaba de mencionar de los matemáticos y los físicos me recordó a una plática, está en YouTube, la pueden ver, está muy bonita, de Feynman, donde habla de que luego los físicos están así como llegan los matemáticos y les dicen, no, pues ya sabemos manejar 4 dimensiones, 5 dimensiones, y entonces los físicos eran como de, no, yo no quiero eso, a mí me interesa lo que puedo ver, las 3 dimensiones. Y ya seguían trabajando y ya llegaban a un punto en el que decían, oye, matemático, ¿me puedes platicar más acerca de las 4 dimensiones, de las 5 dimensiones? Y era, pues sí, se complementan. Sí, por lo general los matemáticos siempre han estado un paso adelante de los físicos, porque pues resulta que yo les puedo platicar, por ejemplo, de lo que sé, ¿no? Cuando Einstein empezó a pensar en la relatividad, él no encontraba las matemáticas necesarias o que le ayudaran para hacer ese tipo de descripciones. Entonces tuvo que ir a tomar clases con un señor que creo que se llamaba Grossman, no recuerdo. No recuerdo si era Grossman o si fue con Minkowski. El punto es que fue con un matemático para que le enseñara a manejar justamente la geometría de 4 dimensiones, la geometría riemanniana, porque pues él no la conocía. Entonces fíjense, Einstein primero tuvo que aprender geometría riemanniana y ya luego pudo plantear su, su teoría de la relatividad. A lo mejor ustedes cuando entraron a la carrera se preguntaron, bueno, ¿y por qué llevamos tantas materias de matemáticas si esta es una licenciatura de física, no? Pues es exactamente por eso, porque uno primero necesita saber manejar las herramientas para luego ser capaces de darles un significado. En fin, sale. Pues ya saben, este profe cómo es, que todo lo que ve en su clase a fuerzas lo quiere graficar. Entonces hoy vamos a ver cómo se bosquejan los campos vectoriales. Entonces, para ello vamos a hacer algunos ejemplos. Yo ya hice un par de bosquejos. Hice este de acá, el de la rueda. Hice este también, el del campo gravitacional. Vamos a ver de forma sistemática cómo es que se hace.
¿Sale? Entonces, un ejemplo. Dibuja algunos vectores. El campo vectorial. Dado por listo, por este. ¿Alguna idea, chicos? ¿Se les ocurre alguna forma de cómo lo podamos hacer? A mí se me ocurre esta. Empezar a elegir X y Y arbitrarios y dibujar muchos vectores. ¿Es una buena idea o no? Lo que iba a decir. Sí, eso es lo que podríamos hacer. Sin embargo, y no está mal. O sea, si ustedes lo hacen así, no está mal. Sin embargo, es más representativo eh, dibujar vectores que tengan magnitud igual. Entonces, lo voy a anotar. Es más ilustrativo trazar vectores de magnitud igual. Es decir, la magnitud de f, pues aquí tengo yo que es y cuadrada, es x cuadrada. La raíz deberá ser una constante, ¿no? Muchos vectores que tengan la misma magnitud, pues debe de haber infinidad, ¿no? Nada más vamos a trazar algunos. Ok, ahora fíjense en esta ecuación. Si yo la reescribo de esta manera, ¿qué cosa es? Pues es una circunferencia, ¿no? Eso quiere decir que los vectores que tengan magnitud c, todos van a estar o van a tener su punto de inicio en la circunferencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si c es igual a 1, pues tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, la circunferencia unitaria, ¿no? Voy a dibujarla y luego vamos a trazar algunos vectores a partir de ahí. ¿Les late? Ya les prometo que en este curso esto es lo último que vamos a trazar. Ya todo lo que viene es más abstracto y más matemático. Sobre todo porque después de esto vamos a ver coordenadas curvilíneas y pues eso ya... Ay, qué barbaridad. Eso ya, ya es muy abstracto, ya no lo podemos representar geométricamente. Así que ténganme paciencia. Imaginen que esto es una circunferencia unitaria. Ok. Entonces déjenme anotarlo. Vectores de igual magnitud se encuentran en circunferencias. Ahora sí, si c igual a 1, vamos a hacer una tablita. Tenemos un punto y el vector que le corresponde. Voy a tomar puntos estratégicos muy sencillos, por ejemplo 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Qué forma va a tener? A ver, subo para que lo vean. F de 1, 0. ¿Qué vector va a ser? Chicos. Sería uno en J. Uh-huh. No, J no. J. A ver, F de 0, 1, vayamos pensando. F de menos 1, 0. Y F de 0, menos 1. A ver, ¿quién más me dice?
Se los pongo aquí para que lo tengan. Es menos y más xj. En el punto 0,1, ¿qué vector tenemos? Menos sí. Menos i. Ok. En el menos 1, 0. Menos J. En el 0, menos 1. Y Vale. Vamos a trazar estos vectores. Entonces, fíjense. Como estoy en la circunferencia unitaria, el origen del vector va a ser un punto en la circunferencia unitaria. ¿Qué puntos? Pues estos, ¿no? 1,0, por ejemplo. Entonces, 1,0 es... ay, 1,0 es aquí. ¿Y qué vector es? Pues es un j de magnitud 1. Ahí está. Ahora, en 0,1 voy a tener un i, pero negativo. Es decir, que va hacia la izquierda. Ahora, en menos 1,0 tengo un menos j, va hacia abajo. Y en 0,-1 tengo un i positivo, va a la derecha. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué pasa si yo me fijo en otra circunferencia, una más grande tal vez? Una así. Pues vamos a tener lo mismo. ¿Ya vieron? En cambio, si hubiéramos elegido vectores arbitrarios, que no tiene nada de malo, como les acabo de decir, pues andaríamos poniendo vectores así flotando en el plano y no veríamos un patrón. Y aquí sí podemos ver un patrón, ¿ya vieron? ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Déjenme poner una circunferencia más y ahorita pasamos a otro ejemplo. ¿Tienen alguna duda o comentario sobre este ejemplo? ¿Sí o no? sobre el ejemplo no, pero por ejemplo, el flujo del agua puede ser un campo vectorial. Y si sí, en ese caso ya no se cumple lo de que necesite tener igual magnitud. Lo que pasa es que ese campo vectorial es más complicado. Pero sí, seguramente vamos a tener vectores de igual magnitud. La cosa es que la ecuación que describa a esos vectores que están a esa misma magnitud tal vez no sea tan sencilla como la de una circunferencia. No sé si me explico. Sí, sí. El campo vectorial puede ser el que tú mandes. El que tú mandes. Y podemos graficar cualquiera. Aquí la cosa es que, bueno, este es un ejemplo de libro, ¿verdad? Estos ejemplos que son académicos, pues están hechos para que ustedes entiendan el concepto y para que vean cómo se hace. Pero no necesariamente vamos a tener un vector tan sencillo como este. Y menos en algo tan complicado como el flujo del agua, ¿no? Voy a anotar otro ejemplo. Ok. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? En 3 dimensiones es básicamente lo mismo. Sí, básicamente lo mismo. Nada más que ahí, en vez de fijarte en qué curva es la de la misma magnitud de los vectores, tendría que ser una superficie, ¿no? Una ecuación en 3 variables. Lo voy a anotar y nos vamos a receso en un segundo. Listo. Entonces, vamos a receso y cuando regresemos hacemos este, ¿vale? Nos vemos en 10 minutos.
Hola, ¿ya están de regreso? Sí. Sale. Vamos a continuar entonces para este campo vectorial. Voy a dibujar mi sistema de coordenadas. Entonces, a ver, para este campo vectorial, ¿sobre qué curva van a estar los vectores de igual magnitud? Vamos a ver. Una elipse. Exactamente, muy bien. Gracias, Miranda. Entonces, para este campo vectorial, los vectores de igual longitud están sobre las elipses dadas por... Entonces tengo la norma de f, que sería 4x cuadrada más y cuadrada a la raíz igual a c, ¿verdad? Entonces las elipses son 4x cuadrada más y cuadrada igual a c cuadrada. ¿Están de acuerdo? Entonces, si c es igual a 1, pues vamos a tener esta elipse, 4x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Aquí tengo, ¿qué tengo? Pues tengo esto, ¿no? X cuadrada sobre un cuarto más y cuadrada igual a 1. ¿La elipse es horizontal o vertical? Vertical. Entonces aquí sería 1, 1. Y para X tendría yo un medio, ¿verdad? Un medio. Algo así. Ahora, igual vamos a tomar algunos puntos estratégicos. ¿Les parece si tomamos los vértices y los extremos del eje menor? Entonces, puntos y vectores. Los vértices son 0,1 y 0,-1. Y los extremos del eje menor, como el eje menor mide G, sería un medio. Medio. Sería un medio coma 0 y menos un medio coma 0. ¿Y cómo me quedan los vectores? A ver. Para el 0,1 me queda J, ¿no? J. Para el 0,-1 menos J. Menos J. Para el 1 medio coma 0 Y Y menos. y para el menos I, ¿no? Entonces, ok, 0,1 es aquí, J hacia arriba, ¿verdad? 0,-1 menos J hacia abajo. 1 medio coma 0 y así. Y menos 1 medio coma 0 menos I. Así. ¿Ya vieron? Ahí es como si los vectores salieran del origen. ¿Sí lo ven? Si yo me pusiera en otra elipse un poco más grande, con un valor de C diferente, pues pasaría algo parecido. Aquí los vectores pues ya serían un poquito más grandes, ¿no? ¿Sí lo ven, chicos?
Y yo puedo ver ya la tendencia de que de hecho todos los vectores van a ser de esa forma. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que graficando unos cuantos puedo ver la tendencia de todo el campo vectorial? Sí. Gracias por contestar. ¿Alguna duda o comentario? ¿Qué tipo de campo vectorial sería este? ¿Como un gravitacional a la inversa o algo así? Más bien podría ser algo así como un campo eléctrico o un campo magnético. Ah, ya. Sí, de hecho hay, Que está en repulsión al centro, ¿no? exacto, hay un concepto que es si un campo es una fuente o un sumidero. ¿Ya lo han escuchado? No. Cuando es una fuente, Así. quiere decir que todos los vectores salen de ese punto. En este caso, nuestro campo vectorial sería una fuente. Esto es una fuente. Cuando es un sumidero, es que todos los vectores entran, o todos los vectores coinciden en el punto. Esto aplica mucho para fluidos. Imaginen ustedes que hacen un hoyo en el piso y echan agua. Entonces, pues todo el agua se va a ir directo hacia el hoyo y va a entrar por ahí, ¿no? Ese es un sumidero. Pero ¿qué pasa cuando hay una fuga de agua en la calle? Pues uno puede ver cómo va saliendo el agua de un punto, ¿no? ¿Sí lo han visto? Esa es una fuente. Ujú. Entonces, en este caso, este campo vectorial es una fuente. Ahora, hay campos vectoriales que no son ni fuentes ni sumideros. Y uno de ellos es este. ¿Ya vieron? Este campo vectorial no es ni fuente ni sumidero. ¿Sale? Pero bueno, me estoy adelantando porque la cantidad que nos va a decir si un campo es una fuente o un sumidero es la divergencia y apenas vamos para allá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya voy a cambiar de tema. Miranda participó. No, bueno, cambio de tema entonces. Este tema está buenísimo. Les digo, aquí ya esta es la parte que más me emociona darles. Entonces, es el subtema 4.3. Le vamos a llamar el operador diferencial del gradiente, divergencia y rotación. Aquí a lo mejor vamos a superar un poco su curso de cálculo. ¿Ya vieron el gradiente? ¿O todavía no? No. No. Bueno, aquí ustedes me van a disculpar. Voy a superar a su maestra de cálculo unos temas. Seguramente también con ella lo van a ver con toda la calma del mundo. Pero bueno, ya es momento de que nosotros lo veamos y pues no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a definir el operador del. El profe de calor, ondas y fluidos ocupa mucho el gradiente, pero nunca he entendido qué significa el gradiente. Ah, ok. Pues ahorita ya vamos a. Bueno, es que en fluidos el gradiente tiene un significado como muy físico, ¿no? Aquí este es un gradiente más de matemáticas, pero un gradiente es cuando hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, un gradiente de presión es que tú llegaste de una presión inicial a una presión final. Ujú. Pero ya aquí en el gradiente, ¿En qué se diferencia el gradiente de el
Pues la diferencia, o sea, el delta. Que la palabra gradiente es como más física. Mm, ah, bueno. Sí, ahorita no se metan en aprietos, nada más. Vean al gradiente como algo físico y ahorita nosotros lo vamos a ver como algo matemático. Que sí tienen que ver, ahorita van a ver. Entonces el operador del denotado así, como un triangulito al revés, es un objeto matemático es un objeto matemático con problemas de identidad. Ahorita les voy a explicar por qué. Se define así. A ver, obsérvenlo y díganme ustedes qué cosa es esto. Es un vector que almacena derivadas parciales. Ok, entonces dice Irving que es un vector. Vale, estoy de acuerdo. Pero fíjense que así por sí mismo no tiene ningún sentido. ¿Cuándo es que tiene sentido una derivada parcial? Pues cuando la Cuando estamos actuando sobre algo, ¿no? Entonces, aparte de ser un vector, es un operador. Por eso les digo que es un objeto con problemas de identidad, porque a la vez es un vector, pero si es un vector no puede estar existiendo solo, necesita algo sobre quien actuar. Entonces, por eso es un operador. ¿Sale? Entonces, ok, ahora que ya lo discutimos, lo voy a anotar. Es un objeto matemático que a la vez es operador y vector. Y se define, ay, se define por esta expresión. Ok, entonces no se asusten, chicos, aquí no hay nada que temer. ¿Cuáles son las componentes de este operador? Pues son derivadas parciales que ustedes ya manejan muy bien. ¿Sale? Y como les digo, esto no tiene ningún sentido si no lo estamos actuando sobre algo. Entonces, bueno, también se conoce como nabla. Pero ya no lo usen, por favor. Este término nabla ya está en desuso. Ya le vamos a llamar el operador del. ¿Sale? Ya nadie le dice nabla más que los investigadores eméritos. Entonces también se conoce como nabla. Y es utilizado para definir las siguientes tres operaciones. creo que se está trabando un poco. ¿Sí? ¿Qué se traba, la imagen o mi voz o ambas? Las dos. O bueno, al menos para mí y para Efraín. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿O me sigo Sí, trabando? Sí, pero, ya solo se te traba un ya. momento, creo. Ok, bueno, si hay algún problema me dicen y checo mi modem, ¿va? Antes de empezar a definir las tres operaciones, ¿alguna pregunta sobre esto o algún comentario? Sobre la notación, algo que puedo comentarles. Algunas veces los autores ponen el puro triangulito y otras veces, como para enfatizar que es un vector, también se le pone el vector. Yo no le pongo el vector, pero en algunos libros y con algunos profesores seguramente lo van a encontrar. Así, ¿sale? Entonces las dos formas son correctas, con el vector o sin el vector. ¿Qué digo? Yo como que ponerle el vector pues es redundante, ¿no? Porque no hay ningún objeto matemático que sea otra cosa siendo el triangulito solo, sin el vector. ¿Sale?
¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Ahora sí ya estamos en modo full análisis vectorial, porque este es el operador fundamental para el análisis vectorial. Entonces, la primera de las tres operaciones que nos permite definir el gradiente, perdón, el operador de él, ya se los dije, es el gradiente. Pero bueno, antes de empezar les voy a platicar qué es cada una de ellas. Vamos a tener tres operaciones. Si se dan cuenta, si yo opero el operador del a un campo escalar, ¿en qué se va a convertir? Y un campo vectorial. Exacto. Entonces, el gradiente justamente es es una operación tal que nos lleva un campo escalar a un campo vectorial. Luego vamos a tener la divergencia. La divergencia nos va a llevar de un campo vectorial a un campo escalar. Va a ser, digamos, la operación inversa. Y finalmente vamos a tener el rotacional, que nos va a llevar de un campo vectorial a otro campo vectorial. ¿Sale? Más o menos platicado, de eso se trata, pero bueno, ahora lo vamos a ver ya más formal. Entonces, como bien acabo de comentar ustedes, el gradiente, el primer objeto en el que lo vamos a aplicar, el operador de él, es sobre un campo escalar. Y eso es lo que lo que vamos a llamar gradiente. Entonces, sea phi un campo escalar diferenciable en cada punto del espacio y en cierta región del espacio, que sería su dominio, recuerden, en cierta región del espacio. Entonces, el gradiente de phi denotado. Hay dos formas de denotarlo. La primera es esta, que es la que vamos a ocupar. Nabla phi, del phi, o grad phi, que esa de nuevo les digo ya nadie la usa. Les voy a decir por qué es que antes se utilizaba esta notación. ¿O alguien de ustedes se imagina? Pues porque en las computadoras de antes no había forma de poner el triangulito. Entonces, por eso es que le llamaban grad. El gradiente de phi denotado como del phi o grad phi se define como sigue. Entonces, el gradiente de phi va a ser aplicar el operador del a un campo escalar. Y ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Porque vamos a tener la parcial de phi respecto a x, y más la parcial de phi respecto a y, j, más la parcial de phi respecto a z, k. Y fíjense, este nuevo objeto matemático que acabo de encontrar ya dejó de ser un campo escalar. ¿Y en qué se convirtió? En uno vectorial. Exacto. Entonces es justo lo que les comentaba, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gradiente convierte, y ahorita voy a tratar de contestar las preguntas de Efraín y de Johan. El gradiente convierte un campo escalar phi en el campo vectorial gradiente de phi. A ver,
Johan y Efraín, los que platicábamos sobre la definición física de gradiente y la diferencia entre ahora sí válgase la redundancia, entre una diferencia y un gradiente. Fíjense en la forma que tiene el gradiente. ¿Qué diferencias nos mide? ¿Qué variaciones nos mide? Nos mide todas las variaciones posibles que puede tener nuestro campo escalar de acuerdo a las variables de las que depende. Entonces, si nuestro campo escalar depende de x, y y z, el gradiente va a contener información de la variación de mi campo escalar en x, en y y en z. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto cambia o cómo cambia mi campo escalar en cada una de las direcciones? En cambio, cuando ustedes calculan una diferencia, pues nada más es una sola cantidad, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de temperatura o la diferencia de presión. En cambio aquí, un gradiente ya es más general porque involucra el espacio y podemos extendernos a más, ¿cómo se llama? A más coordenadas, a más dimensiones. ¿Sí lo ven mejor así, que ya está escrita su forma matemática? Sí, ya queda más claro. ¿Cómo? Que ya queda más claro. ¿Me lo prometes? Por el momento sí. Ok. ¿Y Johan? Sí, ya lo veo más bonito. Vientos. Ya no da Ya tanto cuando miedo. vean el gradiente en su curso de cálculo, me dicen, profe, ya vimos el gradiente y ustedes me van a contar a mí cuál es su interpretación geométrica. ¿Sale? Ahorita no tiene caso que yo se las diga. Cuando lleguen a esta parte en cálculo, me dicen, oiga, ya vimos el gradiente y su interpretación geométrica es tal. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Está acá? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona esto. Entonces, suponga que tenemos un campo escalar dado como 3xy cúbica menos y cuadrada z cuadrada y nos piden encontrar el gradiente de phi en el punto 1,1,2. Vale, pues vamos a hacerlo. Entonces, el gradiente de phi pues, va a estar dado como el actuar del operador del sobre nuestro campo escalar, que en este caso es 3xy cúbica menos y cuadrada z cuadrada. Ahora, ¿qué significa esto? Que toda la función escalar la voy a derivar respecto a x, y y z. Vamos a desarrollarlo. ¿Sí les queda claro lo que es un operador, chicos? ¿Y por qué esto es un operador? Sí. ¿Seguros? Bueno, porque creo que no me detuve mucho a explicar eso. Pero bueno, esto es un operador. Lo del operador es porque no puede existir por sí solo, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Muy bien, justo. Gracias. Es como una acción a ejercer. Ándale, muy bien. Cobra sentido hasta que lo ejercemos sobre algún objeto matemático. ¿Sale? Entonces, a ver aquí respecto a x, pues me quedaría simplemente 3y cúbica, ¿verdad? Y Sí. acá respecto a y, perdón, me quedaría 9xy cuadrada, ¿verdad? Y del otro lado, menos 2y z cuadrada, j. Y acá respecto a z, el primer término se va, el segundo me queda menos 2. Una vez aquí le pongo el menos. Menos 2 y cuadrada z. Acá.
Por lo tanto, el gradiente de phi es 3y cúbica y más 9xy cuadrada menos 2y z cuadrada j menos 2y cuadrada z k. ¿Alguna pregunta o comentario? Díganme con confianza. Hasta ahorita no. Bueno, gracias. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que observen. Que teníamos un campo escalar y ahora esto ya es un campo vectorial. ¿Ya vieron? Ahora vamos a evaluarlo. Nos piden Yo evaluar. tengo una duda. Sí, dime. Cuando es en el gradiente, ¿siempre va a ser por phi o puede ser por cualquier otro objeto matemático? Siempre y cuando sea un campo escalar, puede llamarse delta, rho, no Ah, sé. ok, ok. Pero siempre y cuando sea un campo escalar. Cuando sea un campo vectorial, ahí entra la divergencia y el rotacional, por eso aguántame tantito, ¿sale? Pero sí, ahorita con lo que quiero que se queden es que si el operador del actúa sobre un campo escalar, lo que ustedes obtienen es el gradiente. ¿Sale? Ok, gracias. Bueno, ahora lo vamos a evaluar entonces. El gradiente evaluado en qué punto era 1, 1, 2. Tendríamos 3 por 1 al cubo y más 9 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 2 al cuadrado j menos 2 por 1 al cuadrado por 2k. Entonces esto es un 3i. Ahí tengo 9 menos 8, 1, j, 2 por 2, 4, más 4k. Sería menos 4, ¿no? Ah, sí, 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 gracias. Eso, gracias. Listo, entonces es un vector. Ujú. Ahora, una de las cosas para las que es útil el gradiente es la derivada direccional. También lo van a ver en cálculo. De hecho, aquí yo nada más lo puse como una parte muy pequeñita de este tema, porque igual van a profundizar, me imagino, pero no quería no verlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una derivada direccional? Fíjense. El gradiente nos da en un vector, nos compacta en un vector, las tres posibles direcciones de la derivada de una función escalar, de un campo escalar. Pero, ¿en qué direcciones son? Pues en la dirección y, en la dirección j y en la dirección k, ¿verdad? En las direcciones de nuestros ejes coordenados. ¿Qué pasa si a mí me interesara saber cuál es la derivada de una función escalar, pero respecto a alguna dirección arbitraria, no respecto a alguno de los ejes coordenados? Ah, bueno, pues eso es la derivada direccional. ¿Sale? ¿Sí quedó claro que es la derivada direccional? Ahorita lo voy a escribir, pero en palabras así explicado, ¿sí les quedó claro? Fíjense, el gradiente va en las tres direcciones de mis ejes coordenados, x, y, z, y j, k. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, en vez de calcular la derivada en esas tres direcciones, calcularla en alguna otra dirección que a mí me interese, la que sea, que no sé, que no coincida con alguno de los ejes? Eso es la derivada direccional. ¿Sale? Entonces déjenme anotarlo. Profe, ¿hay alguna forma geométrica de ver el gradiente? Sí.
Sí la hay. ¿Quieren que les platique de eso? Sí. Bueno, pero me dan chance para mañana para que se los prepare bien con una presentación, porque como son cosas en 3 dimensiones, prefiero prepararlo mejor. Sale. Entonces, para Sí, mañana sí. se me queda a mí de tarea prepararles algo sobre la interpretación geométrica del gradiente. ¿Sale? Mañana comienzo la clase así. Entonces, el gradiente sutil para calcular derivadas direccionales. Entonces, voy a definir la derivada direccional. Sea phi, que depende de x, y z, un campo escalar. Entonces, la derivada direccional de phi en dirección de un vector A se denota así. Entonces, si A es A entre su norma, es decir, un vector unitario, es el vector unitario en dirección de A, entonces la derivada direccional en dirección A del campo phi va a estar dada como el gradiente de phi punto A. ¿Y qué significa? Pues eso significa que yo voy a calcular el gradiente de mi función escalar, de mi campo escalar, pero proyectado en la dirección de algún vector que a mí me interese. En este caso le llamé A. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que uno calcula la derivada direccional. Seguramente ustedes van a profundizar más sobre esto en el curso de cálculo. Yo ahorita lo que quiero hacer, ya para terminar la clase, es un ejemplo de cómo se calcula. Y mañana les preparo lo de la interpretación geométrica, ¿vale? Interpretación geométrica del gradiente. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Esta no la encierro, no es tan importante para nosotros. Y digo que no es tan importante para nosotros porque es un tema que me estoy robando. Es un tema que me estoy robando de su curso de cálculo, porque en este curso de análisis vectorial lo que teníamos que ver nada más era divergencia y rotacional. Pero a mí no se me hace muy natural ver divergencia y rotacional sin antes haber visto gradiente. Entonces por eso es que lo estamos viendo. ¿Sale? Entonces considera el campo escalar phi de x, y, z, x cuadrada más y cuadrada más xz. Inciso A. Encuentra el gradiente de phi. Inciso B. Encuentra el gradiente de phi en el punto 2, menos 1, 3. E inciso C. Determina la derivada direccional
de phi en el punto P en dirección de A igual a I más 2J más K. ¿Sale? Entonces, antes de empezar con el ejemplo, a ver, ¿quién me dice qué es la derivada direccional? Es una derivada que va en dirección de algún vector y no de alguno de los ejes coordenados. Vientos. Gracias, Johan. Me falta anotar a alguien de participación. Creo que a Johan ya lo había anotado. A ver. Sí. Me falta anotar a alguien. Y ¿Quién dijo a mí? Carlos. Ah, sí, es cierto. Carlos. No, pero a ti te anoto para diferenciarte. Te pongo Daniel Alejandro. ¿Y Paulina? ¿También dijiste algo o no? Mm, Pues no sé si... No, yo creo que no. Ok. Sale, vamos a comenzar. Entonces, ayúdenme con esto. Fíjense que me da paso por paso lo que tengo que hacer. Lo primero es encontrar el gradiente. Entonces, el gradiente de phi pues va a ser el operador del actuando sobre phi, ¿verdad? Y phi es x cuadrado más y cuadrado más xz. Entonces nos quedaría la parcial respecto a x de x cuadrado más y cuadrado más xz y más la parcial respecto a y de x cuadrado más y cuadrado más xz j más la parcial respecto a z de x cuadrado más y cuadrado más xz. Ujú. Entonces, a ver, esta nos da 2x más z, ¿sí o no? El siguiente nos da 2y nada más, ¿verdad? Sí. Y el siguiente nos da x, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo el inciso A, ya tengo un punto en el examen. El gradiente de phi es 2x más z y más 2y j más xk. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que esto del gradiente es como la generalización de derivada para varias variables, porque pues en una variable no hay pierde, ¿no? Tengo derivada de mi función respecto pues a la variable de la que depende, que es una sola. Pero aquí en varias variables, pues es un problema porque depende de varias, ¿no? Entonces, ¿cómo va a variar la función dependiendo de cada una de las variables? Pues quién sabe, o sea, hay que calcular cada una de las derivadas, la de x, la de y y la de z. Pero aquí el gradiente me las junta todas. ¿Ya vieron? Entonces, por eso lo podemos considerar como una generalización de la derivada. Sale, a ver, ahora el inciso B. El gradiente de phi evaluado en, ¿qué punto era? 2 menos 1, 3. Entonces aquí me queda 2 por 2, 4, más 3 y más menos 2j más 2k. Es decir, 7i menos 2j más 2k. ¿Están de acuerdo? Pues la regué. No, está bien. Juli me dio 3. Porque me equivoqué. Este está bien.
Sale. Ya tengo el inciso B. Ahora el inciso C dice, determina la derivada direccional de phi en el punto P en dirección de A. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el vector unitario asociado a A. Entonces, sea A. Y más 2J más K. Entonces, primero la norma de A, ¿no? Añadió 1, más 4, más 1. ¿Y esto es qué? Raíz de 6, ¿verdad? Entonces, A unitario, pues es A entre A. Me queda I sobre raíz de 6, más 2 sobre raíz de 6J, más K sobre raíz de 6. ¿Sí? Bueno, ya tengo A. Ahora, ¿qué hay que hacer? El producto punto, ¿verdad? Del gradiente con mi vector unitario A. Entonces, la derivada direccional en la dirección A de phi, ese es el gradiente de phi punto A. ¿Evaluado en qué punto? Me dice el problema, pues en el punto P. Entonces, pues ya tengo yo mi gradiente evaluado en este punto, que es 7i menos 2j más 2k punto i sobre raíz de 6 más 2 sobre raíz de 6j más k sobre raíz de 6. Y entonces aquí me queda 7 sobre raíz de 6 menos 4 sobre raíz de 6 más 2 sobre raíz de 6. ¿Y eso cuánto les da? 7 menos 4 es 3. Más 2, 5. 5. Raíz de 6. Voy a eliminar el radical del denominador. Entonces me queda 5 raíz de 6 sobre 6. Por lo tanto, ¿qué tanto varía el gradiente en la dirección del vector A? Pues 5 raíz de 6 sobre 6. Listo. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, digiéranlo y díganme. ¿Sí quedó claro? Pues como tiene los pasos, nos indica. Es claro. Es que ya ven que a mí me gusta llevarlos de la mano. Pero no se malacostumbren, porque no todos los profes son así. Bueno, conste, ¿eh? En esta parte del examen y de la tarea que les voy a dejar de esto, tienen que sacar 10. Voy a terminar la clase de hoy con un último comentario, que de hecho ya lo comenté hace rato. Este operador del uno lo puede extender a todas las dimensiones que queramos, ¿no? Entonces, lo voy a anotar aquí. El operador del se puede definir para Rn con n arbitrario. Si tomamos x1, x2 hasta xn como las coordenadas de Rn. Es decir, en vez de decir x, y, z, pues les voy a llamar x1, x2, x3 hasta xn. Entonces tendríamos lo siguiente.
¿Y quiénes son E1, E2 hasta N? Pues los vectores de la base que estamos utilizando. ¿Sale? Donde fíjense. Fíjense, el 1 va a estar en la yésima posición, ¿no? Por ejemplo, E3 sería 0,0,1, ¿no? Es el vector K. ¿Sí lo ven? ¿Sí entienden la generalización? Así, algo así vimos en álgebra lineal. Excelente. Este vector es la base vectorial estándar para R. Listo. Ahora sí, aquí le dejamos por hoy. Pero quiero saber, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Esto último que vimos es como para generalizarlo para más de 3 dimensiones, ¿no? Para un montón de dimensiones. Para Rn en general. Así es, pero es exactamente lo mismo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, estudienlo, ¿no? Si tienen algún rato libre en la noche o en la tarde, denle una leída para que les quede más claro y si tuvieran alguna pregunta me dicen mañana, ¿les parece? Sale. Es que me Sí, preocupa, gracias. me preocupa que estén tan callados porque pues este es un tema nuevo, ¿no? Por eso, no sé, yo pensaría que a lo mejor tienen alguna pregunta o algún comentario. Pero bueno, estudianlo en la tarde o en la noche y mañana me platican si tuvieron alguna pregunta, ¿vale? Y yo mañana continúo con la clase y veo lo de la interpretación geométrica.